763-387. Buenas noches. Bienvenidos. Tal como le manifesté a María Inés, buenas noches. Tal como le manifesté al grupo anterior, espero que hayan tenido la oportunidad de leer un segundo capítulo de este diplomado, base de este diplomado, que hace referencia a la etapa contractual, y espero también que estén muy activos el día de hoy en cuanto a sus inquietudes, las cuales espero poder responder en la medida en que avancemos en la noche. Les cuento que aquí en Bogotá, en el sector donde estoy, ha iniciado a caer un torrencial aguacero. Espero que no se nos vaya a ir la luz. Bueno, Elkin, claro que hay buenas preguntas y respuestas también, entonces espero que ustedes arranquen. Pero vamos dando inicio a este segundo capítulo, que tiene que ver justamente con la parte preparatoria de los contratos, atendiendo justamente a un principio fundamental en los procesos contractuales, que es la planeación. Siempre que exista una adecuada planeación, Elkin, primero que todo, voy a hacer una aclaración. Pienso que aquí me está haciendo referencia no a los contratos de urgencia manifiesta. Sí, debe tenerse en cuenta la planeación. Si bien es cierto que hay que dar solución a unas situaciones que requieren atención inmediata, de todas maneras hay que tener una planeación mínima a la hora de hacer el contrato. Garantizar pues que situaciones que justamente tienen que ver con el cumplimiento del objeto del contrato, pues sean claras, para que el oferente o el futuro contratista pueda dar cabal cumplimiento a lo que se está exigiendo por parte de la entidad. César Morán, la pregunta es muy puntual, ¿no? La pregunta es muy puntual. Existen algunos fallos de la Corte Constitucional relacionados con acción de tutela contra laudos arbitrales, pero de hecho el Consejo de Estado puede eventualmente revisar las decisiones que se hayan tomado a través de los laudos arbitrales. Hay que mirar cuál es la causal que se invoca a la hora de incoar una acción de tutela contra un laudo arbitral, ¿sí? Hay que mirar, porque podría estar el juez eventualmente incurriendo en un prevaricato. Uno. Y si entiendo su pregunta, cuando dice que el tribunal está en obligación de reintegrar honorarios cancelados por las partes,
entendería yo que la tutela dio lugar a la anulación del laudo arbitral por alguna situación en particular, ¿sí? En particular. Y a través de la acción de tutela pues no se podría solicitar el reintegro de los honorarios, habría que buscar otra vía jurídica. Bueno, entonces Edgar, ya le doy respuesta a su pregunta en cuanto a la parte del decreto 1510 que hace referencia a ese tema, en particular sobre la prohibición de anulación del un segundito, está en la 1510 pero tendría que entrar a buscarlo en este momento y ya le doy respuesta. En caso de invitaciones públicas, pregunta Miriam, en caso de invitaciones públicas de mínimo cuantía se publican mínimo por un día, mínimo por un día, no máximo. Y pues sí, obviamente que se puede hacer una adenda. Dice que la invitación pública se hará mínimo por un día. Podría eventualmente hacerse una adenda si se está omitiendo algún aspecto fundamental que tenga que ver con la invitación que se está haciendo. Luego dice, si se llegara a recibir varias observaciones a los pliegos, entonces la entidad ¿qué haría ya que solo pueden publicar adendas hasta 3 días antes del cierre? Es que hay que hacerlo en el tiempo establecido, si las observaciones tienen que ver con requisitos de selección, hay que buscar la manera de subsanar esas situaciones para que los participantes puedan hacerlo en igualdad de condiciones. Oscar, deber funcional, uno tiene como funcionario que sujetarse a los lineamientos que su cargo implica. Entonces, cuando nosotros estamos ante una situación de estas, pues habrá que mirar el caso concreto de la omisión que se está haciendo, pero el deber funcional de la persona que ejerce el cargo debe ser atendido de manera proba para evitar este tipo de sanciones que pueden dar lugar a la calificación de la falta que por la cual se le va a disciplinar a la persona. Bueno. Elkin, no solamente es legal hacer el estudio, pero es obligatorio, porque si no tenemos el estudio previo, estaríamos incumpliendo con uno de los 8 puntos que tenemos allí en el deber de elaborar esos estudios previos, que es estimar el valor del contrato. Y en la medida, Lenin, buenas noches, y en la medida en que nosotros hacemos los estudios previos, pues estamos garantizando o estableciendo, primero, cuál es el valor del contrato, y segundo, cuál es la disponibilidad presupuestal para atender esa necesidad que tiene un valor estimado. Si no hacemos los estudios previos, pues igual no podríamos hacer o expedir un CDP, porque no tendríamos certeza de cuánto o cuál es el valor
de ese contrato del cual se está iniciando en la etapa, el cual se está iniciando en su etapa previa a la etapa precontractual. María Inés, dentro de las preguntas elevadas por los compañeros, una referente a las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho cuando en el pliego de condiciones se restringe la participación del público. ¿Qué incidencia tiene esta acción cuando el contrato ha sido adjudicado y hasta ejecutado? Etapa contractual. María Inés, estamos hoy en la etapa precontractual. Bueno, la semana entrante miramos ese tema puntual. Voy a tomar atenta nota de su inquietud para resolverla. No quiero saltarme o brincarme los capítulos. Ahora voy a hacerle una observación muy particular, muy puntual. Si hablamos de, primero, no es acción de nulidad, sino medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de conformidad con la ley 1437. Segundo, los medios de control de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho lo utilizamos en la etapa precontractual. En la etapa contractual utilizamos el medio de control de controversias contractuales. Bueno, entonces, ahí miramos más adelante cuál es el medio de control a utilizar. Sí, Miriam, si usted revisa el decreto en su artículo 3º, habla justamente que es el acuerdo marco de precios, es un contrato celebrado entre uno o más proveedores y Colombia compra eficiente o quien haga sus veces. ¿Quién hace sus veces? La ley determinará quién hace las veces, pero por ahora Colombia compra eficiente. Carmen tiene razón, medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 4 meses, pero se utiliza en la etapa precontractual. En la contractual se utiliza el medio de control de controversias contractuales. Pero, bueno, María Inés, si se incoan acciones, medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho, se hará, vuelvo y repito, en la etapa precontractual. Pero si pasamos a la etapa contractual, no podemos iniciar o no podemos sí, María Inés, yo voy a leerte la pregunta que me haces. Dentro de las preguntas elevadas por los compañeros hubo una referente a la acción o medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho cuando en los pliegos de condiciones se restringe la participación al público. ¿Qué incidencia tiene este medio cuando el contrato ha sido adjudicado y ya está ejecutado? Es que cuando el contrato ha sido adjudicado y ejecutado, estamos en la etapa contractual y vuelvo y te repito, el medio de control será uno diferente. Si a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho se falla por parte del juez competente, el juez administrativo, la nulidad de las actuaciones previas al contrato, pues tendremos que arrancar de ceros. Uno. Y lo segundo es que dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, si yo estoy buscando justamente que se anule una situación y soy consciente de que el proceso puede demorarse, lo que debo hacer es pedir como medida provisional una suspensión provisional
de los actos administrativos para evitar que se genere una situación que afecte no solamente los derechos de los proponentes, sino también que la entidad se vea afectada. Bueno. La obligación de publicar. Pues Elkin, son actos administrativos generales. En teoría, los actos administrativos deben ser, uno de los requisitos es llevar la firma de quien los expide, de quien es, de la persona que está dando origen a ese acto administrativo. Recuerden que el gobierno nacional, a través de un decreto, estableció cuáles eran los requisitos mínimos, para la creación y elaboración de un acto administrativo, no como obligación por parte de la administración, sino como un lineamiento a tener en cuenta a la hora de elaborar cualquier acto administrativo, cualquier. Entonces el gobierno nacional expidió el decreto 1345 del 2010. Denme un segundito, igual voy a pedirle al señor administrador, lo voy a enviar para que les publique ese documento, que creo que lo deben tener ustedes en sus manos, por lo menos para seguirlo en una adecuada forma. César, nos volvimos a ir para la etapa, pues imagínate, estamos en la etapa precontractual y me estás hablando de la etapa contractual. Yo sí les voy a pedir el favor de que se limiten al tema, no es por no querer absolver sus preguntas, sino que estamos en el tema puntual de la etapa precontractual. La semana entrante veremos la etapa contractual. Bueno. Laura, medio de control de controversias contractuales. Carmen, también se me va tu pregunta a la etapa postcontractual. Imagínate, ya liquidamos. Estamos en otra situación. El K de contratación, dame un segundo y ya te respondo. Yo había dado esa respuesta a los interrogantes que me manifestaron. Es que toda la información está contenida en la Cámara de Comercio y su obligación de la entidad a hacer la revisión de de la capacidad que tiene
el contratista. Miren, el decreto sí, el decreto es el 1345 del año 2010, es el decreto que establece cómo se elaboran los actos administrativos. Bueno, vuelvo y repito, no es un decreto obligatorio, sino simplemente son unos lineamientos. Se establecen unos lineamientos para la elaboración de los actos administrativos. La Cámara de Comercio, Janet, pues ha de mantener actualizadas todos los registros de proponentes a fin de evitar que los contratistas, por violar ese número de SK de contratación, puedan eventualmente generar incumplimientos por parte dentro de la ejecución del contrato. Entonces sí hay que tenerlo muy en cuenta. Sí, que existe diferencia entre una adenda y una comunicación. Digamos que la adenda modifica parte del contrato por alguna situación que se ha hecho evidente y que pretende darse a conocer por parte de la entidad que está adelantando el proceso de contratación. Bueno, y las comunicaciones no necesariamente o no afectan el contenido del contrato o del pliego de condiciones, sino que se hace una información, o sea, una información al respecto. Entonces no son lo mismo. Una cosa son las adendas y otra cosa son las comunicaciones. El decreto es de fácil acceso en internet, decreto 1345 del 2010. Sin embargo, yo voy a pedir el favor de que lo cuelguen en la página. A ver, vamos a revisar el tema de la mínima cuantía. ¿Listo? La invitación se hará por un término no inferior a un día hábil. Por un término no inferior a un día hábil. Entonces no es que nos estemos ciñendo a que necesariamente tenga que ser por un día. La norma dice que no se hará por un término inferior a un día hábil. Si la adenda ha de publicarse, si solamente se hizo por un día, pues debe hacerse antes del vencimiento del vencimiento de ese término. Bueno, entonces hay que tener muy presente esa situación a la hora de utilizar ese procedimiento. Ya en una entidad pública, un proceso de selección abreviada, cuando se da apertura al sobre número 1, se da cuenta que omitió por error involuntario publicar en el SECOP un formato anexo al acta de apertura, que es requisito en el manual de contratación de la entidad. ¿Se puede subsanar este error o si no se puede subsanar, qué consecuencia conlleva este hecho? Bueno, no podemos revocar el acta de apertura, ya les dije, de conformidad con el 1510. Pero habría un vicio dentro de ese procedimiento porque pues los oferentes no tuvieron la oportunidad de conocer el anexo, que seguramente debe contener algunos parámetros importantes a la hora de proceder a la evaluación del cumplimiento de los requisitos
por parte de los oferentes. Entonces hay que, hay que buscar la forma de subsanar esa situación. Si no se subsana, pues um, podría estarse frente a o expuestos a la nulidad del proceso o a una eventual acción judicial por parte de los proponentes. Entonces hay que tener en lo preferible dentro del proceso de planeación previstas todas estas situaciones que podrían dar lugar a situaciones o a eventos que entorpezcan el proceso contractual. Dice Janet, ¿cuál era la pregunta de Janet? No sé bueno, la información sobre el CAE de contratación, pero pues es obligación mantener actualizado o deben enviarse todas las situaciones al respecto entre los tres días siguientes a su evento. Entonces pues hay que en teoría los información de los proponentes de los contratistas debe estar actualizada. Es obligación actualizarla por parte de aquellas personas que intervienen en el proceso. El 15 es solamente para la licitación pública, la norma es clara, es taxativa para la licitación pública. Carmen, yo estaba dando respuesta a las preguntas que me enviaron, las tengo aquí, pero quería socializarlas con ustedes. Bueno, entonces ya di respuesta a una de ellas, que era el de los contratos de urgencia manifiesta. Di respuesta a la obligación de elaborar los estudios previos antes de la expedición del CDP. Los actos administrativos deben ser firmados, sí, deben ser firmados por parte de quien los elabora, requisito. Alguien me preguntó que en cuanto a la escogencia de modalidad de contratación, los CDP que generen FIAS tienen la modalidad es viable y esa no es. Pues no, porque es lo que se expide es un certificado de presupuesto y la modalidad de contratación la establecen ustedes en el pliego de condiciones. Entonces, pues obvio que no debe incluirlo en el CDP. No veo cuál sería el fin de solicitarlo en el CDP. Dice César, la póliza de estabilidad de obra, de acuerdo con la normatividad, no podría ser inferior a 5 años y el valor asegurado lo determinará la entidad estatal de acuerdo con el valor total de la obra. Es posible que el tiempo de amparo sea menor dependiendo del tipo de obra. Estamos en la etapa
contractual. Recuerden que la póliza, o sea, hoy estamos hablando de etapa precontractual. Recuerden que la póliza es un requisito de perfeccionamiento ya del contrato propiamente dicho para obviamente garantizar eventos que se den durante la ejecución del contrato o con posterioridad a ello. Y si la norma dice que la póliza no puede ser inferior a 5 años, pues no podrá ser inferior a 5 años. No pueden ustedes ir en contra de la norma. Bueno, Oscar, ¿a qué se refiere que primará lo sustancial sobre lo formal? Lo formal hace referencia a los procedimientos. Hace referencia a los procedimientos. Entonces, eso está acorde con la constitución política, que establece justamente que cuando no prima lo formal, lo que prima es, digamos, que es el contenido, bueno, es decir, lo sustancial, prima el contenido de lo que está manifiesto allí. Janet, es obligación de la entidad publicar en el pliego de condiciones un anexo del proyecto de minuta del contrato a celebrarse y los demás documentos necesarios. Pero cuando llega una auditoría interna, esta se percata que no solicitaron la póliza que estaba en los pliegos. ¿Cómo se puede remediar esta situación? Janet, mientras que no se haya iniciado ya la etapa contractual, pues pueden remediarlo, pero es indispensable que se expida o se entregue la póliza o se exija la póliza, pues porque con ella vamos a garantizar cualquier eventualidad que se suscite en la ejecución o con posterioridad a la finalización del contrato. Entonces pues es indispensable remediar esa situación, es indispensable. Elkin, no, es costumbre. Bueno, es costumbre publicarlo en la entidad, pero igual con eso se garantiza la transparencia, la publicidad, se garantiza la igualdad, se garantizan en general todos los principios de la contratación estatal. Bueno, no es obligación, pero es costumbre. En cuanto a la pregunta que hace Elkin Mejía sobre la publicidad en la página web y en el SECOP. Miriam, ¿se refiere a este diplomado o a este seminario? Pregunto. Bueno, César, garantía de seriedad en la oferta. Yo no puedo apartarme de lo que estoy ofreciendo, porque estaría incumpliendo con los lineamientos que se establecieron en el pliego de condiciones que son ley para las partes. Si yo incumplo con lo que estoy ofreciendo, pues obviamente me voy a ver expuesto como contratista a una sanción. Y si esa sanción, si ese incumplimiento de lo ofrecido genera un daño a la entidad, pues obviamente que se puede pedir la indemnización, porque se está afectando el patrimonio público y se está afectando estaríamos violando los parámetros que se establecieron, vuelvo y repito, en el pliego de condiciones.
Tienes razón, Marines. Me imagino que Janet me está diciendo que ya está el contrato ejecutado y recibido por parte de la entidad y está haciendo referencia a la póliza. Hay que exigir la póliza, hay que remediar esa situación para evitar situaciones futuras que se vayan en contra de ustedes, porque en últimas los que obviaran esa obviaron esa formalidad que ha de garantizar la ejecución del contrato o situaciones posteriores al contrato, es decir, en la etapa postcontractual. Y si no se pueden garantizar, pues adivinen contra quién pueden eventualmente repetir. Contra ustedes. Bueno, si la entidad tuvo que hacer erogaciones de dinero para remediar situaciones que se presenten y que afecten justamente la obra, bueno, o el contrato. Giovanni, cuando faltó algo, mire, es indispensable que los estudios previos se hagan de una manera clara, que se hagan de una manera acorde a la necesidad de la entidad, porque eso nos va a garantizar una eficiente prestación del servicio, una eficiente ejecución del contrato, que no haya traumatismos y que exista una adecuada responsabilidad con la ejecución del contrato, que en últimas afecta el gasto público o los dineros del Estado. Entonces, si no se establecieron las condiciones técnicas, imagínense lo que puede llegar a suceder en este sentido. Va a haber un traumatismo total en la ejecución de la obra. Si se hicieran observaciones por parte de los oferentes a que eventualmente hace falta algo allí para dar un cabal cumplimiento a lo que se está solicitando, pues obviamente que se puede hacer, se puede subsanar. Bueno, sí es irrevocable la resolución de adjudicación de acuerdo con el 1510. Pues César, si es prudente o si es procedente para que se mantengan las condiciones de la obra, pues sí. Carmen le adiciona la respuesta respecto del acto de adjudicación. Obvio que si se hace si el contratista obtuvo la adjudicación por medios
por medios fraudulentos, pues obviamente que la entidad podrá revocarlo. Así está contenido en la ley 1437, en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y que dice que cuando se actúa por medios fraudulentos la entidad podrá revocar, además impedir la autorización a quien ha obtenido ese favorecimiento por medios fraudulentos. O sea, recuerden que los actos administrativos de contenido particular que generan situaciones jurídicas a favor de una persona, si han de revocarse, deben solicitar la autorización de la persona a quien se le ha generado el derecho para poderla revocar. Pero si esta se ocurre por medios fraudulentos, pues no tener la autorización por parte de la persona. La ley 1437 es del año 2011, que entró en vigencia el año pasado, es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que reformó el decreto 01 del 84. Oscar, sí habría una falla de la entidad por no tener la previsión de revisar durante el proceso, pero también digamos que existen unos derechos y unos deberes y obligaciones por parte del contratista, y la entidad, digamos que debe respetar el principio de la buena fe con que actúan las personas, ¿sí? Se supone que si yo voy a participar en un proceso, no lo hago con el ánimo de engañar o de obtener un favorecimiento engañando a la entidad. ¿Mm? Entonces, obviamente hay situaciones que la entidad no puede prever y que si no los puede prever, pues no está obligada a que se obligue a la entidad a dar cumplimiento a eso cuando el error no provino por parte de la entidad, sino por parte del tercero, que es el contratista que está participando en el proceso contractual. Bueno, en cuanto a la pregunta del 1510, no es que esté expresamente prohibido, sino que ya no se contempla. Entonces hay que ir a la regla general que está en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Dice a César, ¿qué sucede si no tiene pacto arbitral? Se acude a la jurisprudencia de lo contencioso administrativo, jurisdicción contenciosa administrativa, y el demandado invoca la existencia del pacto arbitral. César, no he llegado todavía allá. No he llegado todavía allá. Bueno. Sí, el quien ya le di respuesta a su pregunta. Bueno, hace un segundito la respondí.
Uy, Lenin. El tema se remite, o habrá que remitirnos a los estudios previos que dan lugar al proceso contractual. ¿M? Y que deben de contener todos los aspectos puntuales respecto del proceso y de los ítems a, a evaluar, ¿sí? Entonces, pues es indispensable que se aclare o que se tenga claro cuál es el valor del contrato, porque de ello dependerá no solamente la propuesta del contratista, sino que por parte de la entidad debe tenerse oportuna atención para la expedición del CDP. Bueno, y el valor pues es indispensable a la hora de evaluar los requisitos para la selección del contratista, y pues nos vamos a ver expuestos a que haya muchas propuestas que seguramente estén muy por encima y, y que van a ser alegadas por parte de los proponentes a la hora de la escogencia de la persona que en criterio de la entidad es la que presenta una mejor oferta. Entonces los demás van a establecer que aunque ellos presentaron unas mejores ofertas en condiciones o en términos técnicos, pues se fueron por otro camino distinto. Elkin, novena pregunta, es una pregunta técnica. Los afirmados y bases granulares tienen curvas granulométricas en las cuales hay que encajarlas, es decir, la granulometría debe estar en unos granos de tamaños de partículas. Es posible que un afirmado sea tratado como adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes y en común la utilización en el mercado. Es muy difícil, mire. Habría que tener unos parámetros establecidos sobre cuáles son los las curvas de granulometría, y que esos afirmados y bases granulares obviamente tienen una procedencia que ustedes, los ingenieros, estudian dentro de, me imagino que alguien es ingeniero, dentro de sus mejor, de la obtención de dichas partículas. En muchos casos creo que provienen de extracción de material de ríos o canteras. Pienso yo que es ahí. Yo no soy ingeniero, pero pienso que es ahí. Entonces yo no podría decir que deba atender a condiciones o características técnicamente uniformes. Yo no voy a encontrar en ese tipo de materiales algo uniforme. El decreto 734, en el artículo 2.2.10, establece el procedimiento a seguir en los casos de propuestas artificialmente bajas. No sé si a eso se refiere la pregunta de Lenin. El 734, recuerden que fue derogado por el 1510. Yo creo que en Invías hicieron la observación para mantenerse en el régimen de transición. No lo sé, tal vez sí. Si lo hicieron y publicaron en la página web, están en el 734, y si no, están en el 1510. César, no se publica en SECOP y es costumbre publicar en la página web de la entidad.
pues obviamente que hay una inhabilidad llanera allí presente porque digamos que ese vínculo nos genera una situación en que somos parte y juez, porque puede eventualmente eh, tenderse a favorecer al hermano. ¿Mm? Y se verían afectados los dos, de un lado uno frente a una sanción y el otro frente a un proceso disciplinario. Lo ideal es que no lo hagan, o si la persona que hace parte del comité está frente a esa situación, pues manifestar su inhabilidad para que no se pronuncie respecto de ese punto en particular o de ese tema en particular. Entonces lo ideal es manifestar la incompatibilidad eh, para evitar que se den sanciones para los dos. Laura sí me dice que están hasta diciembre con el 734. Entonces retornemos a lo de Carmen. Establece un procedimiento para seguir en los casos de propuestas artificialmente bajas. Se me saltó esto. No sé si se refiere a la pregunta del contratista debe justificar y ratificarse en el precio ofrecido y el comité evaluador debe estudiar esta justificación y decidir si adjudica o no el contrato. Miren, el efecto de presentar propuestas artificialmente bajas, que entre otras podría considerarse un engaño a la entidad, genera también situaciones relacionadas con la ejecución del contrato, con el cumplimiento del contrato, con el cumplimiento de parámetros técnicos, porque seguramente no se van a entregar bienes o no se van a entregar situaciones que, no se van a entregar o no se va a cumplir con el objeto del contrato en condiciones adecuadas y así el contratista se justifique en alguna razón, la entidad debe ser muy cuidadosa a la hora de evaluar si esa justificación es válida. En últimas, es el comité evaluador el que estudia y decide si se adjudica o no. Lo lógico sería que no lo adjudicara, lógico, porque estaría en esos parámetros que se establecieron en los estudios previos y en el posterior pliego. Bueno. El comité evaluador siempre debe ser impar. Pues lo ideal es que sí, ¿no? Lo ideal es que sí, para que no se presenten empates y ustedes se vean abocados a solicitar otra la participación de o una persona adicional para que solucione el empate que se presenta en la entidad. Bueno, pues deben ser impares. César, si el oferente informó a la entidad que los sobres 1 y 2 hacen parte de la propuesta o hacen parte integral de la propuesta, bien porque no cabía todo en un sobre, bien porque se presentó alguna situación particular, pero los dos deben estar integrados. Yo no puedo saber como entidad que los dos, no debo adivinar que los dos sobres hacen parte de la misma propuesta. Yo creo que es responsabilidad primero del oferente informar a la entidad que está haciendo entrega de los dos sobres y que hacen parte integral de la propuesta, a fin de que se tengan en cuenta dentro del proceso.
Bueno, pero, pero, pero si no lo ha dicho, pues es muy difícil para la entidad eh, escudriñar cuál ha sido la voluntad del oferente al entregar uno o dos sobres y por qué lo está haciendo. Entonces, debe obedecer a alguna situación en particular. Muchachos, creo que ha sido muy rica la sesión. Voy anunciándoles que en un rato estará publicado el tema de la evaluación de este segundo módulo. ¿Mm? eh, para que ustedes tengan la oportunidad de irlo preparando para las fechas que se les establezcan en ese. Carmen Rubiera, ¿en qué consiste la tarea o evaluación de esta segunda unidad? Denme un segundito ya con el administrador. Los 4243. ¿Me podría indicar en qué parte, Juan Guillermo? Porque lo estoy revisando y claramente criterios de evaluación. Lo que le puedo decir es, Juan Guillermo, que los pliegos de condiciones, digamos que son ley para las partes, ¿m? Y las partes están, eh, am- deben cumplir con lo que dice allí. Si en los pliegos de condiciones se establecieron unos lineamientos particulares para el proceso contractual, pues el contratista o el oferente ha de garantizarlos. No podemos desviarnos de lo que se dice allí, porque pues a la hora de aclarar alguna situación se remiten al contrato y se remitirán a los pliegos de condiciones para solucionar cualquier situación que se presente al respecto. ¿Mm? Mm, pues Janet, pues puede ser sano a la hora de garantizar transparencia dentro de los procesos, la entrega de original y copia de la propuesta. Uh, y el principio de economía, pues para el, para el oferente, pues si se exigió, pues creo que hay que cumplirlo. Entonces, pero ya hay solución para evitar esa acumulación de documentos. Hoy por hoy las TICs nos dan la posibilidad de guardar copias magnéticas de este tipo de documentos. Los pliegos son ley para las partes, ¿ok? Son ley para las partes y deben respetarse. A todos les deseo una feliz noche. Creo que se nos acabó el tiempo hoy, estuvo muy rica la sesión. Les deseo un feliz fin de semana de reinado. Disfruten, aprovechen para leer la tercera unidad o el tercer capítulo que corresponde a la etapa contractual, al tema de garantías, al tema de la ejecución, al tema de la suspensión del contrato, las adiciones, las prórrogas, las cláusulas excepcionales, las sanciones a los contratistas, liquidación o interpretación, modificación unilateral. Bueno, allí iremos mirando nuevamente las situaciones y los mecanismos de solución alternativa a las controversias que se presenten dentro de los contratos estatales. Bueno, entonces tengan una feliz noche. Yo ya me comunico internamente con el señor administrador para
entregarles el tema de la segunda evaluación. Bueno.